¿Qué nos mueve más? ¿El miedo de cubrir aquello que nos ha marcado o nuestros propios sueños? ¿Qué pasa, mi gente? ¿Cómo estamos? ¿Cómo vamos? Por fin hay un poquito de sol aquí en Dublín. No sol, sino calorcita. Estamos a unos 24 grados. Realmente en 3 o 4 días se va a ir, así que vamos a aprovechar todo lo que haya. He empezado el podcast con esta pregunta, que esta pregunta es la que le hizo, no sé si conocéis el podcast de Tengo un Plan. Esta pregunta se la hizo Juan a Marian Rojas, la mejor terapeuta que hay en España y diría que hispanohablante, o sea, top uno. Y es que muchas veces somos el resultado de nuestras heridas y de ahí empezamos a construir nuestra coraza, que es la que nos hace sobrevivir en este mundo y es la que nos hace construir realmente todo aquello que siempre hemos deseado. El tema con esto es que yo muchas veces le he dicho, es ser consciente de dónde vengo, qué es lo que me pasa, en qué circunstancia me encuentro y a partir de ahí yo puedo encontrar una solución. Yo siempre he dicho y siempre diré que para tú hacer un cambio, para tú afrontar un miedo, tú debes ser completamente honesto y debes ser completamente sincero contigo mismo. Porque tú puedes hablar con 20 psicólogos, te puedes cambiar de trabajo 80 veces, te puedes ir a 40 países diferentes, que si tú no eres completamente honesto contigo mismo, tú no vas a poder afrontar absolutamente ningún problema. Mira, cuando yo era más pequeño, me di cuenta de que las personas, no sé por qué, pero les gustaba contarme sus problemas, les gustaba contarme sus preocupaciones y sus curiosidades. Cosa que a mí me encantaba escucharla, siempre me ha encantado escuchar a las personas porque me considero una persona que he solucionado muchos problemas míos completamente solo. Soy una persona que soy muy intenso y que he sufrido mucho, entonces cuando alguien viene a contarme un problema, sé perfectamente cómo se siente. Tengo que decir también, siempre y cuando yo haya solucionado ese problema primero conmigo. Si tú no has solucionado absolutamente nada en tu vida, no vas a poder solucionar el problema de nadie. Primero tienes que solucionar tus problemas para después poder aconsejar o dar tu opinión sobre algún problema que haya tenido, ya no te estoy hablando ni desconocido, sino alguien cercano tuyo. Entonces, yo me di cuenta de eso y ya no es que yo lo sintiera, es que a mí muchas personas siempre me lo han dicho y me pasaba desde pequeño, me pasaba cuando ya cumplí 18, 20 años y me sigue pasando a día de hoy. Y yo me di cuenta de que esas personas, cuando hablaban conmigo, ya habían solucionado el 70 o el 80% de su problema. Simplemente porque yo las veía mucho más relajadas y yo las veía mucho más confiadas con la decisión que tenían que tomar con ese problema. ¿Qué pasa? Cuando yo toqué fondo, yo me di cuenta, con todos los respetos a toda la gente que está a mi alrededor, no todo el mundo, ¿vale? No hablo por todo el mundo, pero sí un alto porcentaje, yo me di cuenta de que cuando yo les estaba contando mi problema, que para mí era, o sea, yo estaba viviendo un infierno, sus consejos eran una puta mierda, hablando claro y hablando en plata. ¿Por qué? Porque la gente está más preocupada de dar la respuesta que realmente de pensar y ser consciente de lo que tiene que decir y sobre todo de empatizar con el problema que está teniendo la persona delante suya. ¿Por qué quiero decir esto? Porque el miedo, la pregunta que le hace Juana Marian es realmente es muy pero que muy potente, porque realmente todo, absolutamente todo en esta vida va sobre el miedo. O sea, cuando tú quieres tomar cualquier decisión en tu vida, vas a tener miedo de hacerlo.
todo lo que te vaya a sacar tu mayor potencial en esta vida, lo vas a empezar con miedo. Por eso, la gran diferencia entre las personas es cuánto tiempo te paraliza a ti tu miedo y si realmente le consigues poner remedio a tu miedo. Porque tú puedes sentir mucho tiempo miedo a algo, pero acabar poniéndole solución. Como por ejemplo me pasaba a mí con lo de querer irme de mi país. A mí eso era algo que me daba muchísimo miedo y que no le ponía solución, porque la única solución que había era tomar acción. Ya está, no había ninguna más. Entonces, el miedo siempre va a estar entre nosotros y desde mi experiencia, obviamente nuestros sueños también nos van a hacer levantarnos más motivados, nos va a hacer tener constancia y disciplina, pero lo que realmente te va a hacer empezar es tener miedo a algo. Y aquí me puede venir el típico chulo y la típica chula de no, yo no le tengo miedo a nada. Mentira, o sea, es mentira. Todos tenemos miedo dentro. La única diferencia entre una persona valiente y una persona cobarde es si a ti el miedo te deja completamente paralizado y te hace no accionar hacia eso que tú quieres simplemente por sentir miedo. Cuando miedo sentimos todos. Todos sentimos miedo. La cosa es que tú seas valiente y lo afrontes. En el podcast, la Marian habla de muchos pacientes, ¿no?, que tiene. Y ella lo dice bastante claro. La respuesta a esta pregunta ella es contando algo que le pasó a un paciente suyo. Y básicamente, para haceros el resumen, el paciente sufría de como de que no era visto, de que la gente no le miraba, de que, bueno, había tenido problemas en su familia y que como que no se sentía visto y no se sentía querido. Este hombre acaba siendo uno de los mayores periodistas en su país, que de hecho, periodista dando las noticias, es decir, todos los días la gente le está mirando. O sea, tú imagínate, de un trauma desde pequeñito, él ha sacado su mayor potencial. Saca su mayor potencial y está en España. No sé cuánta gente puede estar viendo las noticias un día, pero es 1 millón, 2 millones de personas al día. O sea, imagínate, y este hombre tenía miedo a ser visto. ¿Qué os quiero decir con todo esto del podcast? Del de Marian, lo que quería hablar aquí, el miedo siempre nos va a acompañar. Y de hecho, detrás del miedo es donde está nuestro mayor potencial, sin ninguna duda, pero es que sin ninguna duda. Yo empecé todo esto del coaching y de la consultoría porque realmente no sabía que iba a acabar haciendo esto, pero empecé por ese Sergi, por ese Miranda, que había tenido tanto miedo a hacer tantas cosas que el fuego de haber visto cómo había sufrido y de haber visto cómo no podía solucionar esos problemas, empezó a encender todo ese motor que yo tenía apagado y empezó a encender esas ganas de poder ayudar también a más personas que tuvieran los mismos problemas que yo ya había solucionado. Porque a mí yo no entendía por qué la gente me buscaba. Cuando era más pequeño, obviamente, ahora sí que lo entiendo. Yo no entendía por qué la gente me buscaba cuando yo realmente estaba encantado de ayudarlos. Siempre estaba encantado de ayudar a la gente porque, como bien he dicho antes, empatizo muchísimo con el dolor de la gente y siempre y cuando a mí me vengas con un problema que yo ya he solucionado, te voy a poder ayudar, porque si no, lo único que estoy haciendo es dar una opinión. Y al final, opiniones, tú puedes ir a la calle y cualquier persona te puede dar una opinión. Sea de mierda, sea de más valor, te puede dar una opinión. Entonces, si no has superado nada, no puedes ayudar absolutamente a nadie. Pero
cuando tú ya te has podido ayudar a ti mismo, repito, con el problema que sea concretamente, tú ya puedes empezar a ayudar a más personas. Y puedes empezar a dar una opinión desde una experiencia. Hay una cosa que yo tengo muy clara y es que si tú estás paralizado por un miedo, no te preocupes porque Dios, la vida, te lo va a poner las veces que necesites para superarlo. Eso tenlo 100% claro. Pero ahora te voy a decir una cosa. Si tú no estás trabajando en tu mente, si tú no estás trabajando en tu físico, si tú no estás trabajando en tu espiritualidad, si tú no estás trabajando todo lo que puedes y más en ti, tú cada vez que se te ponga ese problema delante tuyo, te vas a quedar paralizado. Y lo sé porque a mí me ha pasado una y otra y 1000 veces. Y hasta que yo no empecé a trabajar en todo mi ser, no empecé a poder ponerle solución a todos esos problemas y no empecé a poder afrontar todo aquello que me daba miedo. Porque a mí también salir de mi zona de confort, hablar otro idioma, pirarme de mi país, alejarme de mi familia, todo eso a mí me paralizaba. Solo pensarlo me paralizaba, os lo digo muy en serio. ¿Qué pasa? Yo seguí trabajando y las oportunidades empezaron a ponerse en mi cara. Entonces, yo había estado trabajando tanto en mí y sigo trabajando todos los días en mí que llegó un momento que el miedo ya no me paralizó. Me daba más miedo quedarme donde estaba que salir a volar, como le digo yo, salir a buscarte la vida, porque es que el mundo es muy grande, como para quedarte paralizado por simple miedo. Y podría hacer aquí otro podcast de todo lo que nos puede dar miedo, el miedo a la crítica, el miedo a la muerte, el miedo a envejecer, el miedo a quedarnos sin dinero. Tenemos muchísimos miedos, muchísimos miedos. Al final problemas vamos a tener toda la vida. Entonces, lo mejor que puedes hacer, o al menos desde mi punto de vista, como yo lo veo, lo mejor que podemos hacer es aprender a solucionar esos problemas. Y para aprender a solucionar todos esos problemas hay que ser honesto y hay que ser sincero en el punto que te encuentras. Y a partir de que tú veas y estés viendo con tus ojos en el punto donde te encuentras, tú vas a poder empezar a darle una solución u otra. Si no os habéis visto ese podcast, yo os lo recomiendo al 100% porque yo todo lo que dice esa señora, ya llevo muchos años viéndola, la verdad que no me he leído ninguno de sus libros, pero llevo muchos años ya escuchándola y no es que esté al 100% de acuerdo con todo lo que dice, es que estoy al 200% de acuerdo de absolutamente todo lo que dice. Usa muchísimos tecnicismos, pero también habla de reprogramar la mente, habla de cómo está la sociedad hoy en día y básicamente muchas cosas de las que ella dice, yo lo he dicho aquí en este podcast, lo que pasa es que yo hablo más claro, hablo más directo, hablo mucho peor que esa mujer, pero estoy 100% de acuerdo con todo lo que dice. Podemos tener miles de problemas, miles, pero hay un solo problema que no tiene ninguna solución y esos son los problemas de salud y problemas mentales. Gracias a Dios, problemas mentales le podemos poner solución siempre y cuando, vuelvo a repetir, tú seas completamente honesto y sincero contigo mismo y tires tu ego a la basura, así de claro. Y entonces puedas ver realmente cómo te encuentras y puedas ver realmente que tienes solución. Simplemente hay que modificarse, hay que cambiarse a uno mismo y a partir de ahí encontrarás todas las respuestas que necesites. Así que nada, mi gente, por aquí os voy a dejar, mira. Uf, mis vistas de siempre, con el solete que está pegando aquí. Nada, mi gente, un saludito, nos vemos en el siguiente.